Paula, vuelvo con usted porque nos tienen una invitada y yo creo que podemos abordar varios temas con ella, porque hemos tratado en estas emisiones de REMA Noticias qué está sucediendo con el Congreso. Al fin vamos a tener Congreso virtual, seguimos con la citación solamente hasta el 13 de abril, allí hay una duda. Una propuesta que hizo ayer la alcaldesa Claudia López, que fue noticia, donar el sueldo para ayudar a familias que lo necesitan. Algunos congresistas se han sumado, otros han dicho que es una propuesta algo populista, pero también un tema importante y es qué está pasando en estos momentos en que no está sesionando el Congreso en tiempos de cuarentena con la implementación del acuerdo de paz. Algunos temas que seguro vamos a tratar con su siguiente invitada. Pues ha puesto usted sobre la mesa bastante bien ese abanico de temas que tenemos para tratar con la representante de la Cámara, Juanita Gobertus, quien a esta hora está con nosotros para que, pues sí, demos respuesta a varias de estas inquietudes. Representante, buenos días. Paula, muy buenos días. Un saludo para ti, para Jenner. Gracias por esta invitación. Bueno, empecemos a desarrollar todos estos temas que, como ya nos decía nuestro compañero Jenner, tenemos sobre la mesa para charlar con usted. El primero de ellos, ¿qué va a pasar con el tema de las sesiones del Congreso? ¿Van a sesionar virtualmente? ¿No lo van a hacer? Porque además entiendo que a ustedes es una de las que siempre le ha gustado esta opción en tiempo de cuarentena de poder hacerlo de forma virtual. Pues Paula, yo estoy convencida y allá estamos un grupo grande de congresistas de distintos partidos de que es justamente en tiempos de emergencia cuando el gobierno toma una serie de poderes excepcionales para enfrentar esta pandemia, que el Congreso tiene que estar ahí con mayor fuerza, con capacidad para hacer control político, para vigilar los recursos que se distribuyen por distintas razones al sistema de salud, por las transferencias monetarias para saber si le están llegando a la gente que le tiene que llegar, pero además para proponer soluciones, sino para qué está el Congreso de la República. Así que desde el inicio he estado en ese grupo de personas que creemos que nuestro deber constitucional y ético, francamente, hoy en día es sesionar. Yo creo que al inicio había reticencias, había dudas jurídicas, había dudas técnicas sobre con qué plataforma sesionar y había distintas interpretaciones políticas. Creo que vamos tarde, pero por fortuna estas semanas han permitido que la conversación avance y hoy parece haber un consenso sobre que vamos a sesionar. El día de ayer el presidente de la Cámara emitió una resolución dando los pasos hacia la posibilidad de sesionar virtualmente. Allí hay unas discusiones sobre si podemos empezar con al menos control político la próxima semana y el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, el representante Juan Carlos Lozada, ha dicho que independientemente de que la plataforma aún no esté lista, vamos a sesionar en control político con las plataformas existentes, como esta, a través de la cual yo estoy participando, Skype u otras, mientras se toman las medidas tecnológicas para poder hacer las adecuaciones o a plataformas existentes o a una nueva. Ayer teníamos un muy buen intercambio con el Congreso chileno. Es posible hacer esto, estamos ante una situación excepcional y tenemos que estar a la altura. Sí, representante, porque el mensaje que se lanza no es nada bueno, mientras que todos están buscando opciones desde distintos sectores, desde la educación, desde el tema cultural, en fin, todos están buscando opciones y el único que no lo ha hecho es el Congreso. No es un mensaje bueno el que se envía. No, yo estoy de acuerdo, varios de mis colegas se molestan y dicen, pero si estamos trabajando cada uno en sus regiones, tratando de hacer cosas, eso es cierto, pero la gente espera de nosotros, porque tenemos una responsabilidad política, que sesionemos como la Constitución nos lo ordena. Y yo pues celebro que ya estemos cerca a pesar de las demoras de llegar allá. Bueno, representante, pasemos al otro tema que hoy queremos tratar con usted, y es que en las últimas horas encendió usted, junto con otros congresistas de partidos independientes y de la oposición, las alarmas por los que podrían ser los riesgos de la implementación de los acuerdos de paz por cuenta de toda esta crisis que se está viviendo en el país por el coronavirus y, por supuesto, por cuenta de la cuarentena. ¿Cuáles son esas preocupaciones que tienen ustedes al respecto? Bueno, si en lugares como Bogotá nos preocupa el desborde que puede tener el sistema de salud, si llegara un pico muy grande de muchas personas al sistema que requiriera cuidados intensivos, respiradores o material médico que no esté suficientemente disponible, pues ni se diga lo que sucede en los territorios que han sido los más afectados por la guerra y por la pobreza. Entonces, un grupo de congresistas independientes y de oposición que hemos venido a lo largo de este año y medio haciendo seguimiento territorial a la implementación,
seguimiento que además hemos hecho directamente en los territorios. Hemos hecho más de 14 visitas trabajando con la gente, hablando con víctimas, con excombatientes, con campesinos para entender realmente cómo va la implementación, y estamos lanzando hoy un nuevo informe de seguimiento a esa implementación en el que mostramos, y justamente en esa relación entre cómo están listos son nuestros territorios para enfrentar la pandemia y la cuarentena, datos como los siguientes. Desde que se dio el primer caso de COVID en Colombia, han sido asesinados 14 líderes sociales, 7 excombatientes de las FARC, pero quizás lo más grave, 6.000 personas han sido o confinadas o desplazadas en lugares como Chocó, como el Catatumbo, como el Cauca. Es decir, a pesar de la pandemia y a pesar de que muchos de nosotros tenemos el privilegio de estar en nuestros hogares resguardados, allí en esos territorios la violencia sigue. Nos han dicho a todos que la mejor manera de poder evitar el contagio es lavarnos las manos 20 segundos, garantizar que cada 3 horas estamos ahí. Pues algo que quizás no todo el mundo sabe es que si bien en el país solo el 12% de las personas no tienen acceso a fuentes de agua mejorada, en esos territorios, en los llamados municipios PEDET, el 30% no tiene acceso a este recurso, con lo cual pues no tiene su principal y mejor defensa frente al COVID. Y el tercer dato, que para mí es el más aterrador. Insisto, nosotros en Bogotá estamos viendo cómo remamos, hacemos nuevas unidades de cuidados intensivos en Corferias con una inmensa voluntad y una solidaridad muy importante de distintos empresarios y de ciudadanos tratando de construir esas unidades de cuidados intensivos. En el país tenemos 11 camas UCI por cada 100.000 habitantes. En esos municipios PEDET el 95% no tiene ni una sola cama UCI. Es decir, allí con que una persona se enferme se copa la capacidad. Son territorios que han estado muy aislados, que históricamente esa ha sido su condena, pero que justamente ese aislamiento pues ha sido lo que de alguna manera no les permite tener una capacidad institucional y no ha llegado el resto de la oferta del Estado a estos territorios. Entonces, a pesar de que todo el mundo está en modalidad COVID y que difícilmente hay espacio para pensar en otras cosas, queremos ayudar a poner sobre la mesa un poco de empatía, de solidaridad. En Bogotá, en otras ciudades, en Medellín, en Cali, tenemos dificultades y la situación se va a poner muy dura, pero no olvidemos, y es sobre todo un llamado al gobierno, a tener una política diferenciada para estos territorios rurales que la van a pasar muy mal si allí llega la pandemia porque no tienen capacidad institucional, y en donde ahí lo importante es justamente volcarse sobre lo que es en última la implementación del acuerdo, que incluye, por ejemplo, salud rural y garantías, por supuesto, de bienestar social básico para estas comunidades. Pues muy preocupante esas cifras que usted nos da, representante, en estos territorios. Yo le pregunto, ¿tenemos conocimiento de los contagiados o de personas infectadas con el virus en estos territorios? Entonces hay datos que son preocupantes. Por ejemplo, en el caso del Cauca, teníamos esta semana una reunión muy importante, muy preocupante. Hay 12 personas que han sido contagiadas en el Cauca y una ya en el norte del Cauca, en Santander de Quilichao. El caso de Nariño, murió recientemente, como ustedes saben, un bebé en Tumaco también por COVID. Es decir, empieza a haber ciertos datos. Ese aislamiento histórico hoy en día, que ha sido su condena, hoy en día de alguna manera es una barrera de protección. Están tan aislados que allí no ha llegado el virus por fortuna. Pero parte de la preocupación, y esta semana tuvimos el lunes una audiencia pública virtual, conectamos a 22 líderes a lo largo y ancho del territorio, gente del Bajo Cauca, de Catatumbo, de Putumayo, de Nariño, y todos decían, tenemos inmensa angustia porque aquí entran y salen por distintas razones, temas comerciales, temas de fuerza pública, y la angustia es que ellos saben que si bien ese aislamiento ahorita los protege, con que entre un caso, la capacidad institucional es nula. Representante Egobertus, hacen ustedes también en este documento otra denuncia que a mí me parece absolutamente grave, y es el desplazamiento que se estaría dando en departamentos como Chocó, como Nariño, en el Cauca, en el norte de Santander. ¿Qué es lo que está pasando al respecto? Porque imagínense, en medio de una emergencia sanitaria como la que tenemos, tener personas que se están desplazando, que se están moviendo de un lugar a otro sin techo además, pues resulta muy riesgoso. Es muy grave. Esto lo que demuestra es que, insisto, a pesar de la pandemia, a pesar de que en la opinión pública nacional este es el tema central del que estamos hablando todos por buenas razones, porque es la humanidad la que está enfrentando un reto infinito, en estas comunidades esas situaciones de violencia no han cesado y la cuarentena no está siendo en lo más mínimo acatada por grupos de crimen organizado a nivel local que están continuando con dinámicas
de economías ilegales, de control territorial y de amedrentamiento de la población. Es fundamental que el gobierno tome medidas para que la fuerza pública efectivamente en lógica de protección, no simplemente de erradicación forzada y de concentrarse en el narcotráfico, sino de protección de la población, de garantizar que estas comunidades puedan hacer una cuarentena que les permita proteger su salud, con la cual además tengan acceso, insisto, a condiciones básicas para acceder a un mínimo vital económico que les permita sobrevivir. Representante, y en esta implementación del acuerdo de paz, ¿en qué va el tema de la indemnización a las víctimas? Bueno, nos preocupa muchísimo. Este informe hace un corte de cuentas a diciembre de 2019. El último informe había sido un año de gobierno Duque. Y el dato que tenemos que nos preocupa muchísimo es que realmente la indemnización de víctimas no ha avanzado. Seguimos en que del universo de víctimas, tan solo el 12% de las víctimas han sido indemnizadas. Esto realmente es un ritmo muy lento, yo lo he dicho, es una frase durísima, a mí me duele cada vez que la digo, pero si seguimos a este ritmo, las víctimas se nos van a morir antes de que las podamos reparar integralmente. El gobierno, insisto, yo entiendo, tiene ahora una carga durísima, que es lo que significa esfuerzo de poder mitigar los efectos de esta pandemia, pero una de las formas básicas de llegar a una población muy vulnerable con esas transferencias monetarias es incluir a las víctimas dentro de estas transferencias para garantizar que las víctimas pues tengan un sustento básico, pero además que empiecen a poder recibir su indemnización. Bueno, representante, ¿qué piensan hacer entonces ustedes con los datos que revela este informe? Si ya, pues de seguro van a poder empezar a sesionar virtualmente, ¿piensan citar a un debate de control político, a algún funcionario? ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar desde la Cámara de Representantes? Sí, justamente a raíz de esta audiencia pública que les digo que tuvimos virtualmente el lunes, en donde a pesar de no tener sesiones formales, de manera informal, hicimos esta audiencia pública y los distintos congresistas, y ahí había personas desde partidos de gobierno, independientes y de oposición, acordamos que le vamos a enviar esta semana al gobierno nacional una carta con recomendaciones sobre el tipo de medidas diferenciadas para estos territorios. Entendemos que hoy la demanda se concentra en los lugares urbanos, porque allí en Bogotá, en Medellín, en Cali es donde más está creciendo el contagio, pero no podemos esperar a que el contagio llegue a estos municipios alejados para tomar medidas concretas allí donde más se necesita. Así que va a salir luego de, insisto, este diagnóstico de cifras, una serie de recomendaciones para que el gobierno, insisto, a pesar de que tiene que priorizar unos esfuerzos en las zonas urbanas donde hay más contagio, tenga una línea de trabajo en estas zonas rurales que definitivamente no están preparadas para la llegada de la pandemia. Pues representante Juanita Gobertus, estaremos muy pendientes de esas recomendaciones y de las acciones que tome el gobierno, que si bien, como lo hemos advertido, la tiene difícil porque todos los sectores están pidiendo ayuda, pues este también es otro de esos sectores que la merece porque se está haciendo la implementación del acuerdo de paz. Representante, ayer hubo una propuesta de la alcaldesa Claudia López, decía, mire, no estamos trabajando, estamos quietos, ¿por qué no aprovechamos y donamos algo de nuestro salario para ayudar a muchas familias? Se hacía la cuenta, más o menos, serían alrededor de 40.000 familias las que se verían beneficiadas si los congresistas donaran su sueldo. Muchos respondieron, unos dijeron, mire, yo lo he hecho en silencio, no tengo por qué estarlo exponiendo ante los medios para decir que he ayudado. Otros dicen, es una visión populista, otros dicen, sí, lo voy a hacer. ¿Usted qué piensa de esa propuesta, representante? Yo creo que es una propuesta razonable por una razón muy importante, y es que en momentos de crisis somos justamente las personas que tenemos mayores oportunidades o privilegios los que tenemos que estar listos para poder garantizar que contribuimos a que aquellas personas que la están pasando mucho peor, que no tienen el privilegio de estar en su cuarentena protegidos porque viven del día a día, tengan acceso a unos mínimos básicos. Yo he venido haciendo donaciones, también creo como otros que no se trata simplemente de publicarlo, sino de hacerlo por un compromiso real. Mi preocupación es, además de Bogotá, estos municipios PEDET, que son municipios que, digamos, donde se ha jugado el conflicto armado, donde está en riesgo la estabilidad del proceso de paz. Como saben, yo tomé la decisión de ser congresista justamente para defender la implementación del acuerdo y vengo tratando de hacer una distribución en últimas de la donación completa de mi salario a través de estas distintas fuentes. Pero, insisto, la línea general y lo importante es, como dice la alcaldesa, se lidera con el ejemplo y por supuesto que quienes más beneficios tenemos, más estamos responsabilizados a dar. Representante, pero entonces eso que usted nos está contando significa que usted hace rato ya empezó a donar la totalidad de su sueldo.
vengo donando, en este momento estoy sumando, todavía no es la totalidad, pero estoy sumando y apenas termine de hacer varias de las donaciones, voy a hacer público todas las sumas. En este momento lo que he donado aún no suma la totalidad de mi salario, pero sí va subiendo hacia allá. Bueno, pues muy bien, representante Juanita Gobertus, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Red Más Noticias. Buen día.